A esta hora de la tarde saludamos al doctor Carlos González, gerente de la Central Intermodal de Transportes del municipio de Palmira. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, doctor, hoy podemos decir que es una realidad la terminal de transportes para la Villa de Las Palmas. Efectivamente, el anuncio que se hizo el pasado 25 de agosto, con presencia del alcalde Óscar Escobar, del vicepresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Rafael Herz, y con la participación mía, justamente fue el anuncio de que se habían culminado los estudios de prefactibilidad del proyecto que denominamos Central Intermodal de Transporte para Palmira. Eh, Esos estudios de prefactibilidad son la primera fase del proceso de estructuración que se tiene que surtir para estos proyectos de infraestructura de transporte y nos arrojó resultados pues, sumamente interesantes. Como lo comentamos en el evento de socialización, el estudio de prefactibilidad lo que arroja son respuestas a preguntas que llevábamos sobre la mesa ya mucho tiempo, ¿no? Preguntas del tipo, eh, ¿cuál es la necesidad particular de Palmira en términos de infraestructura, de transporte? En este caso, ¿qué tipología debe ser esa infraestructura? ¿Cuántas infraestructuras necesita Palmira? ¿Dónde deben estar localizadas? ¿Cuánto cuesta construirlas? ¿Cuánto cuesta operarlas? ¿Quiénes participarían de ese proyecto? ¿El sector público, el sector privado o ambos? Y cómo se financiaría ese proyecto. Entonces, esas eran las preguntas que buscaba responder el estudio de prefactibilidad, que tiene un componente técnico, un componente legal y un componente económico-financiero, que arrojó, dijo, efectivamente, como lo viene reclamando la ciudadanía desde hace años, Palmira requiere una infraestructura de transporte que le brinde soporte a los viajes intermunicipales, ¿no? Esa infraestructura tiene una tipología que es la de terminal de transporte, ¿no? Terminal de transporte como se conoce en la legislación colombiana, que era lo que el ciudadano reclamaba. Por eso hoy hablan mucho de si habrá terminal, ¿no? Pero aquí habrá mucho más que una terminal. Entonces el estudio dice, efectivamente sí se requiere esa terminal de transporte, enfocada sobre todo a los viajes intermunicipales, que es la manera como Palmira se relaciona con los municipios vecinos y con los otros departamentos de la nación. Pero para que esa infraestructura tenga un óptimo funcionamiento requiere que se complemente con una segunda infraestructura. Esa segunda infraestructura es la que tiene como tipología una estación de integración modal, ¿no? Esta infraestructura, esta segunda de la que estamos hablando, que es complementaria, está orientada a atender los viajes entre la zona rural y la zona urbana de Palmira, que es una característica bastante particular de Palmira. En Palmira, por sus condiciones socioeconómicas y su dinámica productiva, pues hay una relación muy fuerte entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y se requería una infraestructura que pudiera atender esa demanda. De igual manera, esa segunda infraestructura atiende la relación entre Palmira municipio y el ámbito rural de los municipios vecinos, que esa es otra relación que se da en Palmira que es de interés para el proyecto. Entonces, la conclusión del estudio en términos de infraestructura es que se requiere un conjunto de infraestructuras a las que le denominamos central intermodal de transporte, que involucra, en el caso de Palmira, una infraestructura principal con tipología de terminal de transporte y una segunda infraestructura de carácter complementario de estación de integración modal. Hasta ahí vamos en ese proceso. ¿Qué más dijo? Dijo dónde tendrían que estar localizadas. En el caso de la localización, pues lo que plantea el estudio es que para el caso de la terminal de transporte debería estar, que ambas infraestructuras deberían estar en área urbana, que esto es importante, que esto es una apuesta interesante en Palmira, dentro del área urbana, no justamente en el centro, porque puede generar unas afectaciones a la movilidad y demás, pero se dice en esa franja que bordea el centro, ¿no? Esa franja que envuelve al centro de la ciudad, la terminal de transporte ubicada en esa franja, pero en la zona norte, esto es en la calle
47 con carrera 34, ¿no? Un par de calles por encima de la calle 42, y en esquina con la vía férrea, ¿no? ¿Y por qué esa localización? Esa era una localización que el estudio decía, mire, en la parte centro-norte se concentran gran parte de esos viajes intermunicipales. Por ahí cerca, a unas calles, está la Glorieta de Versalles, que es la zona que hoy opera como una especie de terminal a cielo abierto, ¿no? Que pues tiene su demanda, la gente va hasta ahí, pero lo cierto es que debería existir una infraestructura, una edificación como tal para que eso brinde confort y seguridad a los usuarios. Entonces, sobre ese sector norte quedaría la terminal de transporte ligada al tren de cercanías, y en la parte sur, quedaría centro-sur, quedaría la estación de integración modal. Esa está cerca al estadio, cerca al INDER, en el lote que está contiguo en la parte inferior de todo el predio gigante de la estación férrea tradicional. Ambas localizaciones están sobre el corredor ferroviario. ¿Por qué? Porque una de las directrices del estudio era: necesitamos que esa infraestructura que hagamos hoy para Palmira nos sirva para las décadas siguientes, cuando llegue el tren de cercanías que está en proceso de estructuración y que conectará de manera directa a Palmira, zona urbana, con el centro de Cali, ¿no? Entonces, como ese corredor ferroviario del tren de cercanías está en proceso de estructuración, lo que buscamos fue la manera de cómo a futuro estas infraestructuras hacen sinergia entre el transporte público intermunicipal en buses, que es el que hoy manejamos, y el transporte público intermunicipal férreo, que se daría entre Cali y Palmira. Entonces plantea esas dos infraestructuras con esas dos tipologías en esas localizaciones, y de manera estratégica las sitúa sobre el corredor ferroviario. Y luego dice, el costo estimado de esas dos infraestructuras es cercano a los 73.000 millones de pesos, ¿vale? Es una inversión importante, pero estamos hablando de dos infraestructuras que sirven tanto el transporte intermunicipal como el transporte municipal de Palmira. Lo que plantea es que sea eminentemente un proyecto de inversión pública, es decir, que esta infraestructura, el costo de construirlas, lo asume el municipio, y que es bienvenida la participación del sector privado, pues a través de las empresas de transporte que operan los servicios de transporte público intermunicipal y de transporte público urbano, pero en esencia de lo que estamos hablando es de una inversión pública para una infraestructura pública que mejora la calidad de vida y la calidad del servicio de transporte a los ciudadanos de Palmira. De eso es de lo que estamos hablando. Gerente, ¿cuándo inician las obras? Esa es una pregunta que siempre nos llega. Nosotros estamos desde el año pasado, digamos, de la mano con el alcalde Óscar Escobar, haciendo pedagogía sobre estructuración de proyectos. ¿Y por qué le hago esta mención? En Colombia estamos muy acostumbrados a tener la urgencia por la fecha en la que vamos a empezar a mover el palustre, ¿no? Esa es la noticia que a todos nos surge. Periodistas, ciudadanos, todo el mundo, hasta mi esposa, siempre me pregunta, bueno, ¿y cuándo empiezan las obras? Nosotros estamos haciendo una campaña pedagógica y va en el sentido de el valor que tienen la planificación de los proyectos, los procesos de estructuración, ¿no? Estamos, digamos, en esa línea de lo importante que se volvió en Colombia a partir de un diagnóstico que se hizo, y era que en Colombia habían un porcentaje muy importante de proyectos fallidos, y los fallos estaban asociados a malas estructuraciones, ¿no? Proyectos que no surgieron de manera adecuada su fase de prefactibilidad, de factibilidad y diseños con todos sus componentes antes de salir a licitar la construcción. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a todo el mundo? Entendemos que es urgente la fecha de inicio de obras, pero importante tener presente la agenda actual. Nosotros hicimos prefactibilidad de diciembre del año pasado a agosto de este año, ¿sí? Fechas inmediatas. En octubre tenemos que estar ya contratando e iniciando el estudio de factibilidad, ¿vale? Con sus componentes técnicos, legales y económico-financieros.
Ese estudio iría hasta noviembre, diciembre del año que viene, noviembre, diciembre del año 2022, ¿sí? Paralelo al proceso de factibilidad, se haría el tema de la gestión predial, ¿no? Todo el proceso administrativo para poder comprar los predios donde se van a localizar estas infraestructuras. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a diciembre del 2022 tengamos lista factibilidad y diseños, tengamos predios listos y ahora sí, primer trimestre del año 2023 podamos salir con toda tranquilidad a hacer una licitación pública para contratar la construcción de ese proyecto con todos los detalles definidos, con los predios adquiridos, esto para minimizar los riesgos en la ejecución del proyecto. Con lo cual, lo que estamos planteando es que por el mes de abril, a más tardar, del 2023, estaríamos adjudicando contrato de construcción e iniciando obras. Con lo cual, el objetivo de la actual administración de Óscar Escobar es que cuando termine su administración, se va con la tranquilidad de que, punto uno, dejó estructurado un proyecto con las mejores especificaciones. Dejó contratada la construcción y dejó en proceso de ejecución la construcción del proyecto, que yo creo que esto es importante. Y aquí hay un elemento que yo creo que vale la pena resaltar. Esta es una alcaldía que cuando arrancó el proceso de estructuración de este proyecto, entendió que no iba a ser quien inaugurara la infraestructura en su momento de apertura de operación comercial, ¿no? Y el lineamiento fue claro, hagamos la estructuración correcta, los tiempos que tengan que ser para que esto funcione. Así que ese es el compromiso en el cual estamos trabajando ahora. Doctor Carlos González Guzmán, gerente central intermodal de transportes de Palmira, ¿cuántos buses, qué cantidad de buses, cuántos buses y de qué municipios llegarán a la terminal de transportes? Mire, nosotros tenemos, había un primer referente que era muy importante y era en el ámbito metropolitano en el cual se desenvuelve Palmira, se realizan diariamente cerca de 4 millones de viajes, ¿no? Estamos hablando de ese ámbito metropolitano que conforman Cali, Jumbo, Palmira, Jamundí y Candelaria. De esos cerca de 320.000 viajes diarios se realizan entre los municipios. Y resulta, viajes intermunicipales, y resulta que la relación más importante que tiene Palmira, me refiero en volumen de viajes, es justamente con Cali. Con Cali, en el estudio de movilidad del 2015 decía que eran unos 71.000 viajes diarios entre Cali y Palmira, ¿no? De los cuales cerca del 38% apenas se realizaban en transporte público. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno dice, vale, 38% de esos 71.000 viajes se realizan en transporte público, o sea que el resto están en transporte privado, que es automóvil y motocicleta, ¿no? Que son justamente los que generan más impactos negativos, ¿no? De congestión, contaminación, siniestralidad vial, entre otros. ¿Dónde está la apuesta? La apuesta es que logremos con esta oferta de infraestructura para Palmira, para facilitar la manera en que se comunica con los municipios vecinos y con los departamentos de la nación, esas mejores condiciones fomenten un mayor uso del transporte público en los viajes intermunicipales. Ese es un objetivo que es claro, ¿no? Es que la gente perciba que el transporte público intermunicipal es de buena calidad, que es fácil acceder y que es seguro, ¿no? Esa sensación de voy a tener una edificación a la cual puedo llegar para tomar mi bus y de vuelta es el bus, el lugar donde el bus me deja, donde tengo otra serie de servicios y esto está conectado y está en una zona céntrica, que finalmente fue lo que nos aportó el estudio. Se habla de que serían aproximadamente unos 30.000 usuarios diarios. 30.000 usuarios de esa infraestructura o de ese conjunto de infraestructuras, que es un número pues, bastante importante y que eso marca una línea de cara a futuro, ¿no? De cara a una agenda municipal, pero también en el marco de un ámbito metropolitano, de cuáles son las apuestas que vamos a hacer como municipio para que esa movilidad metropolitana pues, sea cada vez mejor, ¿no?
Y de la mano hay un proceso que es supremamente importante y que lo han recalcado diferentes grupos en la ciudad, y es el tema del transporte público urbano de Palmira, ¿no? Y lo enlazo con este tema, que ese es un tema que es bastante sensible. Nosotros tenemos claro que en el mensaje, que en la narrativa de este proyecto, tenemos que precisarle a la ciudadanía que este es un proyecto que él solo por sí no funciona, ¿sí? Esta es una infraestructura que sirve como punto de integración, punto de intercambio, como una rótula entre la movilidad dentro del municipio de Palmira y la movilidad por fuera del municipio de Palmira. ¿Y qué hace él? Aparece como un punto donde la gente puede llegar para hacer intercambio en sistemas de transporte, ¿no? Ese es su potencial. Pero ¿de qué depende su alto desempeño? De que el transporte intermunicipal sea cada vez mejor, mejores condiciones, mejores vehículos, luego aparezca el tren de cercanías y sea una cosa realmente muy atractiva para el ciudadano, que sea competitivo en tarifas, que tenga integración tarifaria y todos estos retos que se nos vienen a futuro. Y que al interior de Palmira el transporte público funcione bien, ¿no? Todos sabemos que hay una situación bastante difícil con el sistema de transporte público de Palmira. Tupal, que fue el consorcio que se organizó en su momento, hizo una apuesta importante para la ciudad, hizo un diseño de rutas, adquirió flota nueva. Palmira dio un paso adelante organizando sus empresas de transporte público colectivo. Esto fue un ejemplo para la región y para la nación de cómo empresarios del transporte público tradicional hacían una apuesta importante para un municipio. Esa flota, recuerde que tenía gas natural, con lo cual saltó del diésel a gas natural, pasó a un combustible mucho más limpio, y para todos fue un referente importante. ¿Qué pasó con el tiempo? La demanda, es decir, los usuarios no fueron respondiendo de la manera que se esperaba, ¿no? También, digamos, algunas debilidades institucionales para el control del transporte informal o ilegal. Y esa competencia, pues, afectó fuertemente al sistema, ¿no? Todos los sistemas de Colombia cada año van perdiendo usuarios. Esa es una característica que es muy preocupante. Y por otro lado, los usuarios de la moto van aumentando de manera muy acelerada, pero recuerde que la motocicleta es el agente vial que más muertos y lesionados genera cada año. Y, pues, de manera infortunada, Palmira es uno de los protagonistas a nivel nacional en tasas de siniestralidad vial. Entonces, esa fórmula nos plantea un escenario que, si dejamos que avance de esa manera, que esa tendencia se vaya consolidando, pues ese escenario futuro para Palmira no es deseable, que es un municipio sin transporte público, dominado por la motocicleta, dominado por el transporte ilegal, con altas tasas de siniestralidad vial y demás. Entonces, en ese proceso, la reestructuración del transporte público de Palmira es un elemento importante. Y en eso está trabajando ahora mismo la Secretaría de Tránsito y Transporte a través de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y Movilidad, que es haciendo las gestiones pertinentes para, en la mayor brevedad, hacer un rediseño operacional del sistema, un rediseño operacional de las rutas de Palmira, para que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos, que de alguna manera están diciendo: estas rutas no se acaban de ajustar a lo que yo necesito, ¿no? Que ese es un elemento que es importante, y en ese proceso estamos, pues, para que haya un mejoramiento integral de la movilidad. Doctor, reiteremos a los televidentes la ubicación exacta donde quedará la terminal de transporte de Palmira. En el caso de la terminal de transporte, que es la infraestructura principal, está en la esquina entre la calle 47 y la carrera 34, que es por donde está el trazado de la vía férrea. Esa es la localización de la terminal de transporte, y fue ahí, delante de ese predio, donde hicimos el evento de socialización. Esa es la localización estratégica para la terminal de transportes. Perfecto. ¿La comunidad cómo ha recibido la información? ¿Qué han percibido ustedes? Ese es un proceso que es bien interesante, ¿no? Porque mire que en el caso de Palmira, como este proyecto no es nuevo, este proyecto lleva décadas, ¿no? Pues hubo un proceso que yo creo que es valioso rescatar, ¿no?
Administraciones anteriores incluyeron este proyecto en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2001, ¿no? Mire desde dónde viene el proyecto y hay una movida de ficha, ¿no? Mueven ficha y dice, este proyecto queda incluido en el POT del municipio. Luego lo incluyen en el Plan Vial de Tránsito y Transporte, lo incluyen en el Plan Estratégico de Movilidad Territorial, que es del año 2014, ¿no? Y como ya queda inscrito dentro del POT y dentro del Plan Estratégico de Movilidad Territorial, es un proyecto que tiene todo el soporte institucional, ¿no? Nosotros recibimos, digamos, esa ventaja como administración. Algunas administraciones llegan con la idea, pero estos proyectos no están en sus instrumentos de planificación y toca hacer un proceso adicional. En este caso nosotros recibimos esa posta en ese sentido. Se había hecho un estudio muy pequeño, exploratorio, de componente técnico, pero pues infortunadamente no se había iniciado el proceso de estructuración formal, que arranca con la prefactibilidad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos y decimos, listo, esto ya está en el POT, está en el plan de movilidad. El que esté en esos instrumentos quiere decir que hubo consenso político y social. Recuerde que el POT se aprueba pasando por el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, el que estos proyectos ya estén ahí, más las demandas que están haciendo los ciudadanos de que se mejore el transporte público, tanto municipal como intermunicipal, la demanda específica que vienen haciendo los ciudadanos de queremos terminal, ¿no? Es una cosa que es muy interesante porque hay un consenso político y social de que se requiere ese proyecto. Nosotros partimos de ahí. ¿Qué les decimos? Vamos a hacer la estructuración juiciosa para ver qué es, cuánto cuesta, cómo es que lo vamos a pagar y que no hayan dudas de las decisiones que estamos tomando. En eso estamos. Nosotros hemos recibido de parte de la comunidad en general muy buenos comentarios, ¿no? Algunos de los aspectos que destacan es justamente el rigor y el juicio con el que estamos haciendo el proceso, ¿no? Que esto yo creo que es importante. Destacan también la insistencia que hemos tenido de que sea muy transparente el proceso, de la comunidad sepa qué se hizo antes, qué se reconoce a las administraciones anteriores, qué quedó faltando y dónde arrancamos nosotros, cuál es la ruta futura y cómo lo vamos a hacer, quiénes nos están acompañando. Recuerde que el estructurador nuestro, el consultor, ha sido la Financiera de Desarrollo Nacional, que es el estructurador más potente que hay en Colombia en este momento. Nosotros recibimos cofinanciación para el estudio de infraestructura por parte de la FDN, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, por parte del gobierno británico, y finalmente nosotros pudimos hacer un estudio de prefactibilidad muy completo para el cual nosotros aportamos solo el 30% aproximadamente. El aporte que hizo el municipio de Palmira fue de 480 millones y un estudio que estuvo cerca de los 1.600 millones aproximadamente. Entonces, la gente también nos ha reconocido eso. Han sido capaces de buscar los recursos para que los estudios sean sólidos, han buscado aliados nacionales, han buscado apoyo internacional y la gente yo creo que eso lo valora bastante. El grupo con el que la gestión tiene su nivel de complejidad es con el grupo del sector del transporte, ¿no? Porque es el grupo económico que está directamente impactado por el proceso. La mayoría de los gerentes y directivos de estas empresas han apoyado el proceso. Han estado en las mesas que hemos conformado, hemos dialogado, nos han contado sus preocupaciones, sus expectativas y en algunos casos se presentan algunas voces que están inconformes o inquietas con el proceso, lo cual es lógico en este tipo de procesos. Recuerde que estos proyectos de infraestructura no son solo un tema técnico, no son solo un tema económico, es un tema político, es un tema social, ¿sí? Entonces, hemos estado en las mesas con ellos trabajando, sentimos que hay un buen ambiente para este proyecto. Nosotros creemos que el municipio va a hacer un esfuerzo importante en la construcción de esa infraestructura y esperamos que las empresas de transporte que han estado trabajando durante décadas en Palmira estén a la altura de lo que piden los ciudadanos. Y es infraestructuras de calidad, servicios de calidad, y vamos hacia adelante porque la idea es que todos salgan beneficiados con este proceso. Doctor Carlos González Guzmán, gerente de la Central Intermodal de Transportes de Palmira, muchas gracias, muy amable. Si desea agregar algo, lo escuchamos. No, agradecer el espacio y simplemente ratificarle a los ciudadanos que seguimos en estos proyectos de construcción de ciudad, que estos proyectos son de la ciudadanía y que están por encima de los periodos de gobiernos.
¿no? Y que esto es importante, que la ciudadanía lo entienda y se apropie del proceso para que esté atento a todo el proceso hasta el momento en el que se corte la cinta y entre el primer bus a la estación. Que será, Dios quiera, muy pronto. Sí, Amigos, señor. amigas, no se retiren, en segundo volvemos con más En Debates.